porque sea un motivo religioso. Hay muchísimos motivos. De hecho, yo les contaba en las otras charlas que yo algunos días estoy caminando con unas personas de Brasil, hermosas personas ellas, pero estas personas cuando salían del albergue en la mañana pasaban por una tienda, nosotros llamamos una tienda que allá se llama un bar, y compraba cada uno su botella de vino y se iban cantando y se iban divirtiendo en todo el camino, y eso está bien. Aquí puse yo algunos de los aspectos por los que se considera que se puede hacer una peregrinación en Santiago de Compostela, por espiritualidad, como les decía ahorita, religión, turismo, encontrarse uno mismo, y en realidad uno se encuentra. La verdad es que mi experiencia es que uno se encuentra. Se acalla, después de varios días de camino, se acalla la mente y empiezas a percibir un silencio que te permite encontrarte contigo mismo. Es una cosa maravillosa. Yo les he contado a todos que para mí, Giovanni Serna, la primera experiencia más maravillosa que he tenido yo en mi vida es haber sido padre. El momento en que me entregaron a mi hija y todo lo que sentí, esa fue la experiencia más grande. Y segunda, esta experiencia, hacer la peregrinación de Santiago de Compostela. Bueno, y hay muchas otras cosas, encontrar la amistad, porque uno hace muy buenos amigos allá, contemplar un milagro, una persona de Costa Rica con la que caminé algunos días, ella tenía un cáncer terminal, según lo que ella me describía, un cáncer de estómago terminal, y ella se había entregado a la Santísima Virgen María y le dijo que si la tenía para algo bueno, que la salvara, y si no, que la dejara morir. De hecho, los médicos, me contaba ella en su momento, que no le daban sino 1 o 2 meses de vida. Y después de un año que le habían dado 1 o 2 meses de vida, ella estaba totalmente sana y haciendo el Camino de Santiago desde Francia, que son 820, 830 kilómetros hasta a Santiago Compostela. O sea, ella estaba en muy buen estado de salud. Hay muchas razones, aquí hay solamente algunas. Bueno, como les decía ahorita, los peregrinos, los habitantes de Europa se convertían en peregrinos cuando empezaban a caminar desde cualquier lugar de Europa a visitar la tumba de Santiago Apóstol. Pero, ¿qué sucede? Que a través del tiempo se hicieron famosos, famosos o más comerciales algunos caminos. Los 7 caminos más comerciales, por decirlo de esta manera, son estos: el camino francés, el camino del norte, el camino portugués, Vía de la Plata, el primitivo y el camino inglés. El camino que yo hice en el 2016, hace 6 años, y el que quiero repetir con ustedes, los que me quieran acompañar, es el camino francés. El camino francés es este que vemos acá, que lo cruza toda Francia, pero atraviesa de Francia a España por acá, por los Pirineos, y empieza a caminar todo este camino aquí rojito que estamos viendo, porque pasa por Pamplona, Logroño, Burgos, León, Ponferrada, y llega a Santiago de Compostela. Ese camino completo es de 820 kilómetros, y normalmente el 70%, aproximadamente el 70% de los peregrinos que hacen cada año el Camino de Santiago hacen el camino francés. Y esto tiene una respuesta muy sencilla: es porque como es el camino más popular y digamos que es el más bonito, es el camino que tiene más servicios incluidos, es decir, tiene más hoteles o tiene más albergues, tiene más restaurantes, tiene más farmacias, más hospitales, tiene toda una infraestructura grandísima montada para poder atender a todos los peregrinos. Y los peregrinos, lo digo por experiencia, nos sentimos muy bien atendidos, porque las personas que trabajan alrededor del proceso del Camino de Santiago son personas que tienen un don de personas, por valga la redundancia, grandísimo, hermoso. Son personas que te dan sin esperar nada a cambio. Es una experiencia supremamente bonita, supremamente enriquecedora. ¿Cuándo debemos hacer el Camino de Santiago? Esta es una pregunta que con las personas que yo he conversado, que les he contado mi experiencia, siempre me preguntan: bueno, Giovanni, pero entonces lo podemos hacer en cualquier momento. Pues sí, se puede hacer en cualquier momento, pero recordemos, para las personas pues, que estamos en Colombia, que vivimos en estos países tropicales, que allá en España hay estaciones, y las estaciones difieren mucho en las características para hacer el Camino de Santiago por 2 razones. Primero, obviamente, el clima.
Y segundo, las condiciones propias de la ejecución del camino. Entonces aquí yo les puse 4 fotografías donde muestro gráficamente más o menos cómo son las condiciones para hacer el Camino de Santiago. La primera, que es el recuadrito donde hay un montón de gente caminando, ese es un proceso de caminantes, de peregrinos que están haciendo el Camino de Santiago en verano. Y hay muchísima gente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en el hemisferio norte la mayoría de los países salen a vacaciones en verano. Entonces las personas en vacaciones aprovechan ese tiempo para hacer 1, 2, 3 etapas o todo el Camino de Santiago, pues según lo que puedan hacer. Entonces se encuentran muchas personas y entre más avanza uno hacia el final del trayecto, es decir, entre más se acerca a Santiago de Compostela, más cantidad de personas se encuentran. Entonces, si, por ejemplo, tú estás haciendo el Camino de Santiago, no con fines religiosos ni con fines turísticos, sino porque quieres tener un tiempo de introspección, de encontrarte contigo mismo, de reconciliarte contigo mismo, la cantidad de personas no te lo permiten hacer, porque no solamente no estás caminando solo, no estás caminando sola, sino que después, cuando ya estás llegando a las ciudades, la cantidad de personas en los restaurantes es grandísima, la cantidad de personas en las iglesias es impresionante, en las calles, entonces es un bullicio que en lo personal no es agradable porque, pues, porque como cuando yo lo fui a hacer en tema de, pues, de introspección, entonces no me agradaba. Entonces esa es la primera, digamos, forma de hacerlo en verano. Hay otra que es muy interesante, que es hacerlo en otoño. En otoño van muchas menos personas porque pues no hay vacaciones, porque el clima es más frío. Si ustedes se dan cuenta ahí, la ropa que utilizan las personas que están en verano, que van de pantaloneta, tenis, camisa deportiva pues de manga corta. En cambio en otoño ya tenemos que ir un poco más abrigados, con sacos, con protectores térmicos, con medias de manga larga, etcétera, etcétera, y va menos gente. Entonces, para mí esa es una muy buena época para hacer. Para mí es muy buena época porque hay menos gente, porque el clima es muy agradable, el clima es muy fresco, es algo así como estar, ¿qué les digo yo? Más o menos en Bogotá, a una temperatura similar a la que nosotros podemos percibir en Bogotá. Y para mí la experiencia es mucho más agradable. También se puede hacer en invierno, como podemos ver en la fotico que les puse en la parte inferior, es con poca gente también, pero para mí, en mi opinión, las personas que vivimos en el trópico y que no estamos acostumbrados a manejar la nieve, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque tenemos que tener unas condiciones de entrenamiento o de preparación diferentes, porque, por ejemplo, el calzado tiene que ser especial, porque tiene que ser un calzado que te permita tener agarre en la nieve o en el hielo, que no lo necesitamos en ninguna otra de las épocas. Y la ropa tiene que ser sí o sí ropa térmica toda, tienes que tener 3 o 4 capas de ropa para poder caminar cómodamente respecto a la temperatura exterior, pero entonces si ya tienes tanta ropa, entonces se te hace más complejo el tema de llevar la mochila o los insumos que necesitas para hacer tu camino, los insumos mínimos que necesitas para hacer tu camino. Entonces, a no ser que sea una persona que ya tenga experiencia, yo no lo recomendaría mucho. Yo lo hice en primavera, esa foto donde estoy yo sonriendo y que se va al fondo todo verde, yo lo hice en primavera, empecé el 21 de abril, o sea, llevábamos un mesecito de primavera, todavía había partes con hielo, con nieve, pero el clima era supremamente agradable. De hecho, ustedes pueden ver que yo en mi mochila, en la parte de atrás de la mochila, tengo la chaqueta, que la tenía envuelta y la ponía ahí porque no sentía frío. Y si pueden observar, los paisajes son hermosos porque todo está verde, allá al fondo se ve algo amarillo y ese amarillo es un cultivo de canola y esos cultivos son gigantes, grandísimos, son hermosos, es todo muy bonito. Y el clima es muy parecido al clima de otoño, con la diferencia de otoño que entre cada día en otoño se va haciendo un poquitico más frío y en primavera se va haciendo un poquitín más caliente. Entonces yo recomiendo para las personas que lo quieran hacer conmigo o después que piensen en hacerlo en otoño o en primavera. Para mí es como la mejor época del año para hacerlo.
Bueno, aquí hay algunos datos interesantes sobre el Camino de Santiago. El camino francés, como les decía, es de 820 kilómetros. Si ustedes empiezan en Francia, en una ciudad pequeñita y muy hermosa que se llama San Juan Pie de Puerto, San Jean Pied de Port, son 820 kilómetros desde Francia hasta Santiago de Compostela. En el 2019 lo hicieron el Camino de Santiago, el Camino francés, perdón, lo hicieron más de 286.000 personas. Estos son datos que entrega la administración de la Catedral de Santiago, en Compostela. Son 12.000 metros acumulados de ascensos, o sea, si bien es cierto que España es un país relativamente plano, de hecho casi toda Europa es muy plana, sí hay bastantes colinas y atravesando los Pirineos, que ahorita voy a hablarle un poquitico más de eso, se sube, hagan de cuenta, para los que estamos en Colombia es como subir un poco la cordillera de los Andes, subirla y bajarla. Es un poco más o menos así, entonces son 12.000 metros de ascenso acumulado. En todo el recorrido hay, como les decía ahorita, tiene muy buena infraestructura, entonces tiene en todo el recorrido, en todas las ciudades, municipios o pueblitos que tiene su recorrido, tiene 900 albergues, pensiones, hoteles y centros de acogida. Esto ahorita les voy a adelantar un poquito, les voy a hablar un poquito más sobre el tema de los albergues, las pensiones, los hoteles y los centros de acogida. Algunos son de los municipios, otros son privados. Y en promedio, en cada pueblito, que hay muchos pueblitos, hay 30 camas que están dispuestas o disponibles para los peregrinos. Eso, si vamos a hablar, por ejemplo, del Camino del Norte, hay etapas en las que, mejor dicho, tú tienes que caminar con una carpa, porque resulta que cuando vas caminando con la carpa, cuando vas caminando haciendo el Camino del Norte, hay veces que te coge la noche y no has llegado a ningún pueblo, entonces te toca literalmente acampar. Y en el Camino del Norte es muy bonito también, que también lo haré en algún momento, es por toda la costa norte de España, entonces tú vas a acampar en la playa, entonces es una cosa bien bonita, pero es otra experiencia pues que lo tendremos para otro momento. Estos son como los principales datos que me parecieron importantes y relevantes para compartirles a ustedes sobre el camino francés. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros o que yo hice que quiero compartir con ustedes? Es este. Empezando en San Juan Pie de Puerto, en el extremo superior derecho, y empezar a caminar. Toda esta línea blanca es este camino, este fue el que yo hice, pasando por León, Astorga, hasta llegar a Santiago de Compostela. Y aquí, desde el principio hasta Santiago de Compostela, son 820 kilómetros. Yo hice el Camino de Santiago en 40 días. Bueno, un poquito menos porque yo lo hice en 40 días, pero porque yo fui caminando después a Finisterre. Finisterre Finisterre significa el fin del mundo, porque los peregrinos en la época medieval, que consideraban que la tierra era plana, después de hacer todo este recorrido de cientos o miles de kilómetros para visitar la tumba de Santiago Apóstol, pues ellos decían en acento paisa, pues ya estamos aquí, pues voy a caminar otros 120 kilómetros, otros 140 kilómetros para ir a conocer el fin del mundo, porque ellos consideran que llegaban a Finisterre, que se llama el fin del mundo, y allá en el horizonte, allá había una caída por donde se iba el agua del océano. Es por eso que se llama Finisterre. Y el camino de Santiago de Compostela a Finisterre también es hermosísimo, hermosísimo. También muy recomendado por hacer. Pero entonces, yo no les voy a decir o no les estoy proponiendo que hagamos este camino completo. ¿Por qué? Porque este camino, como les decía yo ahorita, este camino es bastante largo y en promedio uno debe hacer un recorrido de unos entre 20 y 30 o 25 y 35 kilómetros máximo diarios, porque si lo haces más largo se te va a lastimar, a resentir el cuerpo. Y el principal síntoma es que da fascitis plantar y eso es en el mejor de los casos, porque muchas veces a las personas, y me tocó ver muchas personas, le salen ampollas en todos los pies, literalmente los pies son una ampolla completa, se caen las uñas de los dedos de los pies ya sea por fatiga, por fricción, por desgaste. Hablando un poquito más de esto, entonces, ¿cómo es el itinerario que yo propongo para hacer? Es empezar en Francia y hacer la primera etapa que para mí, en mi opinión, es la más bonita de todas, que es atravesar los Pirineos.
es empezar en Saint-Jean-Pied-de-Port, que es al pie de los Pirineos, en los límites con Francia, ascender todos los Pirineos. De hecho, ustedes pueden apreciar acá, permítanme, yo muevo esto un poquito. Ustedes pueden apreciar acá en la parte inferior derecha todo lo que hay que subir, el ascenso que hay que hacer, pero es muy hermoso, la verdad que es muy hermoso, y bajar hasta Roncesvalles. En Roncesvalles vamos a tener la primera etapa, ahorita les voy a dar un poquito más de detalles. Pero entonces vamos a caminar desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Pamplona. En Pamplona vamos a tomar un tren y ese tren nos va a llevar directamente hasta Ponferrada. En Ponferrada vamos a pasar la noche, vamos a descansar y de ahí arrancamos nuevamente, o sea, vamos a arrancar nuevamente a caminar hasta Santiago de Compostela. Entonces, arrancamos desde Saint-Jean-Pied-de-Port, vamos a descansar en Roncesvalles, después en Subirí, después en Pamplona, ahí dormimos, al día siguiente madrugamos bastantico para tomar el primer tren, nos vamos hasta Ponferrada, ahí dormimos y arrancamos el día siguiente a seguir caminando. Ese es como así súper resumido lo que tenemos planeado para hacer. Entonces, el resumen más resumido, ¿cómo es? En datos, la duración total de la peregrinación del programa son 16 días. O sea, desde el día en que yo los recibo en Madrid, a las 7 de la mañana en la estación de tren de Atocha, hasta el día que llegamos a Santiago de Compostela. Son 16 días en total. Vamos a tener 2 días que vamos a estar en tránsito, un día que vamos desde Madrid hasta Francia, ese es un día completico, y otro día que vamos a tener desde Pamplona hasta Ponferrada. Entonces vamos a tener 2 días de traslados y vamos a tener 14 días de peregrinación. Aparte de esos 14 días, bueno, con esos 14 días de peregrinación vamos a tener en promedio una caminata de 18 kilómetros diarios en promedio. Hay unas que son más largas, otras que son más cortas. En total vamos a caminar 283 kilómetros. Este dato, ¿por qué es importante? Porque en la Catedral de Santiago de Compostela uno reclama una cosa que llama la Compostela, que es como un diploma, que es como un certificado que ellos entregan para donde tú demuestras, ya sea para ti o para quien quieras mostrárselo, que tú estás certificado por la Catedral de Santiago de Compostela como un peregrino. Y ellos entregan esa credencial, ese certificado a las personas que cumplen algunas condiciones. Básicamente es que hayan hecho el camino de Santiago, la peregrinación, caminando, en bicicleta o en caballo. Y que si es caminando, que hayan sido mínimo 100 kilómetros, y si han sido en bicicleta o en caballo, hayan sido mínimo 200 kilómetros. Nosotros en total vamos a recorrer 283 kilómetros. Vamos a tener una etapa, la más larga, que son de 25.7 kilómetros, y la más corta, que de hecho es la subida a un poblado que se llama Ocebreiro, que es un poblado totalmente medieval. Ustedes cuando estén allá conmigo se van a enloquecer. Ese pueblo que se llama Ocebreiro es un pueblo que tiene muchísima fama porque allá habitaban supuestamente brujas. Entonces el pueblo es, las pocas casas que hay, todas son casas de 300, 400, 500 años de antigüedad, todas son hechas en piedra. No sé, es como si usted estuviera metido en una película. Es una cosa maravillosa, es una cosa hermosísima hacer llegar allá. Es muy, muy, muy bonito. Y aparte que como está en la parte alta de una montaña, entonces la vista de los valles es una cosa de locos. Es una cosa que no soy capaz de describirles. Bueno, ¿cómo es entonces el itinerario de esta peregrinación? El itinerario que es, bueno, yo aquí puse caminando porque también hay algunas personas que me están diciendo que lo quieren hacer en bicicleta, entonces también estoy como organizando pues como el viaje para hacerlo en bicicleta. Entonces, como les decía, bueno, las fechas son, nos encontramos el 10 de octubre en Madrid y terminamos el 25 de octubre. Esos son 16 días. El primer día, perdón, que nos encontramos en Madrid, vamos en tren hasta Saint-Jean-Pied-de-Port. Ahí pasamos la noche, ahí cenamos, pasamos la noche y al siguiente día nos levantamos tempranito, muy tempranito es a las 6 de la mañana más o menos, 6:30 estamos saliendo ya a caminar y salimos desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Roncesvalles. Esos son 24.9 kilómetros.
después caminamos hasta Subirí, después hasta Pamplona. El día 14 de octubre vamos a tomar un tren, como les decía ahorita, desde Pamplona hasta Ponferrada, y en Ponferrada descansamos. El 15 de octubre pues, empezamos nuevamente a caminar, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, después a Vega de Valcarce, después a Ocebreiro, que les acabo de hablar de la Atria Castela, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 25 de octubre vamos a tener una caminata desde Opedrusco hasta Santiago de Compostela, y vamos a llegar a la Catedral de Santiago, al atrio de la catedral, que es una cosa maravillosa, es una cosa que en Colombia, la verdad, yo no he visto una catedral tan grande y tan hermosa como la que vamos a visitar. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna duda con estas fechas, con estos kilometrajes, con estos datos que les he dado? No, hasta ahora no. Muy emocionante. Sí, la verdad es que es una cosa muy emocionante. Yo les cuento un poquitico, yo miro la hora como para no irme a pasar. Vea, yo les cuento Perdón, yo tengo sí, una preguntita. Ahí dice 16 días sí, sin contar la vuelta, ¿cierto? ¿cómo así que la vuelta? O sea, en Ah, sí, avión, sí, 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 o sea, yo los recibo el a regreso. ustedes en Madrid el 10 de octubre, ¿ok? Y Ok, yo me despido de ustedes el 25 de octubre en Santiago de Compostela. ok. Esos son 16 días. ¿Por qué lo dejé hasta Santiago de Compostela? Porque muchas personas, la verdad, yo diría que el 100% de las personas que quedan interesadas me han dicho lo mismo, me han dicho, palabras textuales, ya estando en España, ¿cómo no voy a aprovechar para ir a visitar otros países de Europa? Vale. Perfecto, mil gracias. Ok. Por aquí, bueno, no hay preguntas, vamos a cerrar esto. Bueno, entonces, este programa que yo les estoy ofreciendo, ¿qué es lo que incluye? Incluye el transporte desde la estación del tren de Madrid, la estación de Atocha, que es una estación gigantesca. Ahí tomamos un tren y ese tren nos va a llevar hasta Pamplona, que ahorita se las mencioné. Y en Pamplona vamos a tomar una van, un minibús, dependiendo de la cantidad de personas, o un taxi o varios taxis que nos van a llevar, que van a atravesar la frontera y nos van a llevar hasta San Jean Pied. Eso se está incluido. El transporte también en tren desde Pamplona hasta Ponferrada está incluido. El alojamiento en hotel o en pensiones privadas. Ahorita les decía yo al principio que en el Camino de Santiago, el Camino francés particularmente, hay hoteles, hay pensiones, hay centros de acogida y hay albergues. Estos dos primeros son, digamos que privados, son administrados o son gerenciados por personas privadas, pues personas naturales normales, ¿cierto? Estos dos también los hay privados, pero también hay de cada municipio. Estos dos tienen un costo más alto en promedio de estos últimos dos. Estos últimos dos, que son los albergues y los centros de acogida, tienen precios entre 0 euros y unos 15 euros el más costoso. Estos dos albergues y centros de acogida se utilizan cuando vos vas a hacer cuando tomaste la decisión o entre tus posibilidades te queda únicamente hacer el Camino de Santiago como peregrino. Entonces nosotros nos vamos a alojar no en estos últimos dos, que es el albergue o el centro de acogida, sino que nos vamos a alojar en hoteles o en pensiones privadas, que digamos que el hotel puede ser de 3 a 5 estrellas y la pensión privada es de 1, 2 o 3 estrellas, pero nos vamos a alejar donde hay pensiones privadas porque simplemente no hay otras. O sea, yo los quiero que tengan un proceso de introspección, de encontrarse con ustedes mismos, pero que pasen rico, que se sientan cómodos, que estén en una cama agradable, que tengan su baño privado, etcétera, etcétera, que no estén pasando penurias, pues, porque yo, por ejemplo, tomé la decisión de hacerlo a medio modo peregrino, entonces yo sí fui a muchos albergues municipales que no había que pagar nada, o el pago era voluntario y albergues privados, pues, pero que eran habitaciones de 300, 400 metros cuadrados con 200 o 300 camas en camarote, pues, donde ahí dormíamos todos los peregrinos. Entonces, y la experiencia fue chévere, pues, pero
pero no es para todo el mundo. Entonces vamos a estar en hoteles o en pensiones privadas. También les voy a dar asesoría para el viaje, como les digo, yo les he estado dando algunos tipsitos, pero eso es como, digamos, apenas un abrebocas, porque hay tantas cosas que yo quiero compartir de mi experiencia, tantas cosas que hay que tener en cuenta para tener una experiencia agradable haciendo el Camino de Santiago, que no basta con una sola charla de 1 o 2 horas, sino que deben ser varias, de cómo nos debemos preparar, del tipo de ropa que debemos llevar, cómo debemos llevar la ropa, qué cantidad de ropa, del calzado. El calzado es súper importante, no solamente los zapatos, es muy importante también el tipo de medias que usemos, cuántas medias debemos llevar, cómo deben ser esas medias, cuáles son las características, si deben ser térmicas, delgadas, gruesas, etc. Yo todo eso se los voy a explicar para que la experiencia sea espectacular y no haya ningún inconveniente. Para las personas que quieran y que practiquen mindfulness o meditación, yo también voy a dar en las mañanas antes de iniciar o en las tardes después de que lleguemos, vamos a hacer unas prácticas de mindfulness y atención plena para que estemos pues como con los 5 sentidos en todo el proceso de peregrinación. Vamos a tener los desayunos incluidos, algunas cenas, puse algunas cenas porque creo que hay 1 o 2 que no están incluidas, pues, pero el resto van a estar como todas incluidas. El envío del equipaje diario es un tema muy importante. Cuando yo hice el Camino de Santiago, yo tomé la decisión de llevar mi mochila, llevar a cuestas mi mochila, y en la mayoría de las fotografías pues, que tengo yo, que de pronto verán algunas, yo siempre estoy con mi mochilita anaranjada, pero por comodidad hay un servicio que ya está muy bien organizado allá en el Camino de Santiago, y es que hay varias empresas, por no decir muchas, que tú dejas tu mochila en la puerta de tu hotel o en la recepción de tu hotel, y ellos recogen tu mochilita y te llevan la mochila con tu equipaje, con tus cositas, hasta el próximo hotel donde vas a pasar la siguiente noche. Total, que tú puedes caminar totalmente tranquilo, libre, sin llevar nada encima, si así es como lo decides hacer. Pues la mayoría de la gente lo hace así y es súper cómodo, pues, y eso especialmente para las personas que de pronto tienen algún problema como de rodilla, que no pueden llevar mucho peso, de cadera, en tobillo o algo así. Pues, también está incluido ese transporte diario del equipaje. Algo muy importante, el envío de la maleta desde Madrid hasta Santiago. Como les decía ahorita, muchísimas personas dicen, pero es que, oh, venga, yo quiero, después de terminar el Camino de Santiago, yo quiero seguir caminando y recorriendo Europa. No podemos esperar que esas personas se vayan con una maleta de 23 kilos, que normalmente lo que uno, por lo menos una maleta de esas se lleva todos los días, caminando 20 o 30 kilómetros diarios, esperando que no vaya a pasar nada. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo recibo todas esas maletas, se las entrego a una compañía de correos, de hecho es la compañía de correos de España que llama Correos, y las mandamos para Santiago de Compostela y ellos quedan en custodia de esas maletas hasta que lleguemos a Santiago de Compostela. Después va uno, recoge las maletas, se va para el hotel y ya inicia su viaje pues, común y corriente de turismo. Eso también está incluido allí. Como les decía, están incluidas las credenciales. Las credenciales son el documento que les digo yo, eso es como un acordeoncito, que es larguito, donde uno todos los días por donde va pasando va poniendo ahí el sellito del barcito, del restaurante, lo que sea, donde vas pasando para poder demostrar cuántos kilómetros recorriste haciendo tu peregrinación. La Compostela Sencilla es el certificado que da la administración de la Catedral de Santiago. Una libreta personal, esto me parece supremamente importante. Miren, cuando yo hice el Camino de Santiago, yo trataba como de recordar como las experiencias, todo eso, y me había acabado de leer un libro donde el autor decía que lo importante era la experiencia, no, algo así como no decía la fotografía o algo así, que lo importante era lo que se había vivido, así se olvidara, porque eso de todas formas quedaba ahí. Y sí, es cierto, pero después de unos meses, unos años, yo he querido recordar lo que pensaba, lo que sentía, cómo me sentía el cuerpo, cómo sentía la mente y todo eso, y no lo recuerdo. ¿El vehículo auxiliar qué es? El vehículo auxiliar es para temas de eventualidades. Perdón, por ejemplo, si una persona va caminando y se le tuerce un tobillo, no puede seguir caminando. Entonces, el Camino Francés también suministra de una manera mucho más fácil esto, y es que
yo puedo llamar a una empresa de transportes donde pueden mandar un coche, un carro, lo pueden mandar a donde estemos, recoger a esa persona y llevarla hasta el hotel donde vamos a pasar la noche. Eso es únicamente para eventualidades, ¿ok? No es que entonces vamos a todos los días a salir y, ay, no, yo no quiero caminar, entonces llámenme el taxi. No, eso es para temas pues como de eventualidades, porque obviamente la idea de la peregrinación es hacerla caminando, ¿cierto? O sea, el objetivo de esta peregrinación que yo estoy organizando es hacerla caminando. Y también acompañamiento durante todas las etapas. Ojo, esto es súper importante. No quiere decir que porque vamos a ir en grupo, vamos a hacer la peregrinación en grupo. ¿Ok? Aunque vamos en grupo, cada uno va en su proceso interno, cada uno va en su proceso personal. Y como tal, si quiere, camina con otras personas o si quiere, perdón, camina solo. A pesar de que quieran caminar en grupo o caminar solos, yo voy a estar ahí con ustedes cada día, también caminando para que los que quieran estar conmigo y conversar y yo contarles la historia del pueblo por donde vayamos pasando o contarles datos interesantes de la historia del camino francés o cosas por el estilo, pues ahí voy a estar yo. Pero yo lo digo por mi experiencia, yo en mi camino durante 40 días de recorrido, tal vez caminé acompañados conversando con otras personas, tal vez de los 40 días, tal vez 5 o tal vez 6, si mucho. No más, porque yo quería, pues como les decía ahorita, yo tenía un plan, un objetivo muy claro al momento de caminar. Bueno, eso es todo lo incluido. ¿Qué no está incluido en el programa? Y son cosas que algunas son bastante importantes, por ejemplo, esta primera, el seguro personal, lo que nosotros llamamos acá la ASISCAR, es una cosa supremamente importante. Los refrigerios tampoco están incluidos. Ojo, que yo ahorita les hablé que están incluidos los desayunos y las cenas. Otro tip de los que les voy a hablar más adelante, pues para las personas que nos vayan a acompañar. Nosotros un peregrino en el Camino de Santiago no almuerza. Únicamente se desayuna y se cena. No están incluidos los tiquetes a Colombia, España, Colombia. Tampoco está incluido el regreso de Santiago de Compostela a Colombia. No están incluidas tarifas de transporte diferentes a las que les dije, como les explicaba ahorita, esto es para hacer el Camino de Santiago caminando. Si alguien dice, ay, ve, yo quiero hacer esta etapa en bicicleta, o yo la quiero hacer en caballo, o no, yo no quiero caminar, entonces me quiero ir en bus o en taxi, lo pueden hacer, no hay ningún problema. No estoy diciendo que eso no se puede hacer, simplemente que yo no, pues que eso no está incluido entre las tarifas de las que les voy a hablar ahorita más en detalle, ¿ok? Algo que es súper importante, exceptuando pues lo que ustedes no lo quieran hacer, es tener una tarjeta SIM para llamar desde España, pues para estar comunicados desde España a Colombia. La lavandería es un tema súper importante, este es otro tip que les daré más adelante a las personas que continúen conmigo. La cantidad de ropa que se debe llevar es una cantidad muy precisa. Hay varias formas de lavar la ropa. Yo, de hecho, lavaba mi ropa a mano, pero también hay la posibilidad de meter tu ropita en una lavadora y después en una secadora. La lavadora creo que vale 5 euros y la secadora vale 3 euros, que tú puedes pagar tú solito los 5 euros o te juntas con otras 4 o 5 personas y todos meten la ropita allá y después todos meten la ropita allá, entonces sale mucho más barato. Pero como yo no sé si a ustedes les gusta lavar la ropa con la ropa de otras personas o no les gusta lavarla, sino solitos, entonces eso tampoco está incluido para que cada uno podamos tomar las decisiones que correspondan respecto a ese tema. Las entradas, visitas o excursiones no especificadas. Esto a mí me pareció interesante en España, en el Camino de Santiago, y es que hay muchas catedrales, hay catedrales muy grandes, hay catedrales muy hermosas, y la Iglesia Católica cobra la entrada. Entonces, si tú vas a entrar como peregrino, tienes que pagar en algunas catedrales, por ejemplo, 5 euros, pero si no vas a entrar como peregrino, te toca pagar 15 o 20 euros para entrar a visitar la catedral, para conocerla por dentro. Entonces, y hay otras pues que es capillitas que no cobran sino 1 euro, 12 euros, etcétera. Eso no está incluido pues porque no a todo el mundo le llama la atención entrar a una iglesia para conocer su interior pues y conocer los tesoros y las obras de arte y todas las otras cosas, entonces eso tampoco está incluido.
Y algo súper importante y es el reconocimiento de valores contratados por no asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, ahorita vamos a ver la forma de pago, pero si ustedes empiezan a pagar, ¿cierto? Empiezan a pagar de una manera bien juiciosa. Y después de que ya estemos listos para partir, una semana antes me dicen, ay, Giovanni, ¿sabes qué? Yo no voy a poder ir. Haceme el favor y me devuelves la plata. Pues eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Como vamos a ver, o como les voy a mostrar yo ya mismo, la forma de pago es la que está detallada acá, ¿cierto? Pero resulta que a medida que ustedes me dan haciendo el primer pago, el segundo pago, el tercer pago, etcétera, yo cuando estoy haciendo esos pagos, esa plata no se queda en mi cuenta ni nada por el estilo, sino que con eso empiezo yo a pagar a su vez a las personas, a los hoteles, a los de los restaurantes, empiezo a comprar los tiquetes de tren, empiezo a pagar todas las cosas que yo tengo que pagar porque las tengo que pagar con anticipación para garantizar que al momento que nosotros estemos allá, pues sí tenga disponibilidad. Imagínense ustedes que lleguemos y nos encontremos en Madrid y que no hayan tiquetes para el tren porque el tren ya va a full. Entonces no podemos salir ese día para San Jean-Pied-de-Port porque no tenemos forma no hay un tren que nos lleve hasta allá. Entonces yo tengo que comprar con meses de anticipación todas esas cosas, tengo que pagarlas y a mí no, obviamente no me devuelven esa plata. Entonces por eso es que en la diapositiva anterior, la plata que me van entregando, yo voy a hacer pagos de manera pues continuada. Entonces, como les decía, la forma de pago son, la inversión total son 1.715 euros para todo lo que les conté. Los 16 días de viaje, con hoteles, con las comidas, con todo lo que les conté, ¿cierto? Que se pueden dar y se pueden hacer el pago en estas tres formas. 3 pagos de 500 euros y un pago final de 215 euros. Estos pagos se debe reservar con el primer pago el cupo y hay plazo hasta el 28 de febrero de este mes. Porque ustedes dirán, pero ¿por qué si el viaje es en octubre? ¿Por qué tenés que pedir plata desde ya? Por lo que les decía ahorita, espero que claramente, y es que yo ya he hablado con muchos de los dueños de los hoteles y ellos me han solicitado que para poder garantizarme las habitaciones que quiero para ustedes, las condiciones que quiero para ustedes de comida, de alojamiento, etcétera, todo, tengo que empezar a hacer, digamos, abonos para que esas condiciones se cumplan. Porque yo no quiero que al final de las 50 millas que ya vamos a salir, yo les tenga que decir, no, vea, pero entonces para esta ciudad no vamos a llegar a un hotel, sino que vamos a llegar a un centro de acogida que es del municipio para donde vamos a llegar, que no cobra nada porque es que ya no había hoteles disponibles. Entonces yo quiero hacer como todo eso a tiempo y para eso necesito que el primer pago sea a esa fecha para tener garantizada todo mi cronograma de actividades, de preparación y de logística y que no vayamos a tener ninguna sorpresa. Bueno, hasta aquí es el tema como digo yo, la parte como más peluda, que es el tema de la plata. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieran que les aclare algo adicional antes de continuar. No, vamos muy bien. Yo tengo una pregunta. Y claro. Esta forma de pago, por ejemplo, yo pago los 500 euros, Sí. pero pago yo y paga Juanita. O sea, somos 2, no llegamos a 5. ¿Eso sí es reembolsable? Obvio, sí. Sí, claro, Okay. porque es que si yo no llego al punto de equilibrio, a las 5 personas, yo no empiezo a hacer ningún pago. Ok. Sí, eso sí es así. Perfecto, gracias. Ok, un gusto. Entonces, después de caminar 283 kilómetros y haber tenido tanto desgaste físico, emocional, tanta cosa chévere, entonces yo me los quiero llevar especialmente para todos los que somos tan aficionados al tema de los minerales y de los cristales a una excursión adicional. Esa excursión es en La Rioja, en la comunidad de La Rioja, que entre otras es
la comunidad, en mi opinión, en España, que produce el vino más delicioso, el vino tinto más delicioso de toda la comunidad europea. Es un vino delicioso. Y como les decía ahorita, el vino allá es más barato que el agua. Entonces es una cosa espectacular. Entonces vamos a estar en La Rioja. Y en La Rioja nos vamos a ir a hospedar unos días, ya les voy a contar cuántos días, a un hotel spa que tiene piscinas de aguas termales. Y no solamente piscinas, sino baños de lodo, tiene jacuzzis, pues obviamente, tiene masajes, tiene de todo, es un spa. Entonces nos vamos a ir para allá, vamos a descansar unos días, vamos a visitar la mina de pirita cúbica más grande de España. Es una mina que se explota de manera artesanal, de manera manual, es la que les contaba ahorita, que es la mina que vamos a visitar, vamos a estar todo el día. Vamos a hacer un tour guiado, vamos a estar en el Museo de la Mina y vamos a tener varias horas para sentarnos como los señores que están aquí en la fotografía de la mitad, haciendo nuestra propia extracción de pirita cúbica. La pirita que se saca de allá es como la de la primera foto, es perfectamente cúbica. Lo que saquemos es nuestro, para nosotros, porque es nuestra experiencia. Esa pirita es la pirita que es referente a nivel mundial por su belleza, porque es de las pocas piritas cúbicas que sale tan perfectamente formadas. Entonces la experiencia va a ser una cosa de locura, va a ser una cosa espectacular. Y como les decía, nos vamos a estar en un hotel que es un balneario termal que se remonta a la época romana y que en la época de la burguesía del siglo XVIII-XIX era utilizada por los reyes para irse a descansar cuando tenían burnout, cuando están muy cansados, para utilizar todas sus piscinas y sus balnearios y disfrutar de las propiedades terapéuticas que tiene el agua termal, pues que creo que todos lo conocemos también. Entonces, ¿cómo va a ser este viaje? Este viaje va a ser, el día 1 nos vamos a ir desde Santiago de Compostela y vamos a llegar a una ciudad que se llama, a un pueblito, no ciudad, sino más bien pueblito, que se llama Ardenillo, que queda encastrado en las montañas de la comunidad de La Rioja. El día 2, pues va a ser un viaje todo el día 1, el día 2, las voy a querer ver como esta muchacha que está ahí flotando en esa piscina termal, descansando su cuerpo, descansando su espíritu y disfrutando de los placeres de la vida. Eso va a ser el día 2. El día 3, que ya estemos bien descansaditos, que estemos bien repuesticos, que hayamos comido bien rico en el hotel, nos vamos a ir todo el día, desde las 7, 8 de la mañana, nos vamos a ir a la mina a hacer como toda nuestra excursión, pues como les comentaba ahorita, de conocer la mina, cómo es la extracción, cómo es el mineral, el museo, etcétera. Ya vamos a estar todo el día y vamos a estar extrayendo nuestra propia pirita. Ya, de hecho, vamos a almorzar. Como espero yo que vamos a estar muy cansados de todas las toneladas de pirita cúbica que vamos a sacar para traer a Colombia, entonces el día 4 nos vamos a quedar todo el día disfrutando las bondades del spa en el hotel. ¿Ok? Y el día 5 nos levantamos tempranito y nos vamos para Bilbao. Y en Bilbao los dejo allá en una parte bien bonita y ya nos despedimos. Este viaje, que es aparte al otro y que no tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero que también, como les decía ahorita, tiene un punto de equilibrio y el punto de equilibrio son 5 personas, la inversión son 942 euros que se podrían hacer en estos 2 pagos. Este viaje, ¿qué incluye? Este paquete, ¿qué incluye? Incluye el traslado desde Santiago de Compostela hasta el hotel en La Rioja. Incluye el transporte a la mina de pirita, incluye el transporte del hotel hasta Bilbao, incluye el alojamiento en el hotel spa. El alojamiento tiene incluido varios servicios, el uso de piscina, el uso no recuerdo, se me acaba de olvidar, el no sé qué de lodo, bueno, algo de lodo, pues, donde también uno puede estar allá,
las piscinas grandes, las piscinas pequeñas, pues tiene muchas piscinas, todas algunas son así como se ven en la fotografía, son cerradas, en gruta, en forma de gruta, algunas son cerradas como está esta otra, algunas son a cielo abierto, todo lo podemos usar porque todo está incluido. Las 3 comidas están incluidas también en el hotel, pero hay algunos servicios que esos no van a estar incluidos, por eso digo yo, y los que están incluidos dentro de la tarifa, ahorita les cuento qué es lo que no está incluido. Están incluidos los desayunos, las comidas y las cenas en el hotel, está incluida la entrada a la mina, el recorrido, la guía, pues porque pues, una persona nos va a guiar durante todo el día, y obviamente la extracción de la pirita, como les comentaba. Todo eso está incluido. ¿Qué no está incluido? No está incluido la Ciscar, nuevamente les digo que es muy importante, los refrigerios, pero vamos a tener tanta comida que yo diría que no hay necesidad de refrigerios. Aquí está de pronto la cena que no está incluida, es la llegada a Bilbao. Si ustedes quieren de pronto el pueblito, yo estaba mirando, yo no lo he visitado la verdad, pero mi contacto allá, el dueño de la mina, me dice que hay algunos museos muy bonitos en el pueblo y como vamos a tener 2 días en los cuales vamos a disfrutar del hotel, pero alguien quiere ir a algunos de los museos, pues también lo puede hacer, pero eso no estaría incluido. Los servicios del hotel diferentes a los especificados, por ejemplo, aquí se ve un masaje con barro, también tienen masajes con chocolate, tienen masajes con piedras calientes, pues, tienen varios, bueno, otra vez lo digo, es un spa. Ese tipo de servicios no están incluidos, pero igual también los pueden. El alojamiento en Bilbao o en hoteles diferentes, eso tampoco está incluido, y cualquier otro que no haya sido detallado pues, en el paquete. Bueno, niños, niñas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Entonces, los invito de todo corazón a que si sienten el llamado, hagan este viaje porque de verdad es un viaje transformador.